Hola, bienvenidos a Esquina Literaria para todos los amantes del psicoanálisis. Les voy a ir compartiendo la lectura de este libro, La pareja, encuentros, desencuentros y reencuentros. Espero que les guste. A manera de prólogo. Un prólogo tiene varias motivaciones. Una de ellas es manifestar el afecto que me liga con quienes escribieron el libro que ofrecemos, y otra participar con los autores de esta aventura. Hemos trabajado juntos desde hace muchos años, cada uno de ellos ha hecho desarrollos propios, otros fueron elaborados en conjunto. Como suele suceder en grupos creativos, trabajar durante un tiempo prolongado con un grupo de colegas es una aventura humana durante la cual los encuentros y desencuentros tejen una urdimbre que se instala en la memoria como marca imborrable. Es una marca específica de madurez profesional, íntimamente conectada con creatividad, y le corresponde una marca vincular en la que se entrelazan los aspectos intra, inter y transsubjetivo. El encuentro primero respondió a una necesidad inherente al sujeto humano, o sea, la de compartir y posibilitar un hacer junto con otros. En este caso, los otros fueron elegidos tanto por compartir intereses comunes como por una valoración mutua que sostuvo un clima afectivo cálido. Es una condición ideal de trabajo el poder conjugar elección discriminada, interés científico, deseo de estar con un otro y conservación de autonomía que se abre al pensar libre. A ello se agregó otro factor, el deseo, necesidad de fortalecer la pertenencia a una institución que dio al trabajo un encuadre, un marco, liberándonos por momentos de la obligación de tomar conciencia de los límites. Una institución que contiene, sabe dibujar los límites y los lugares de forma tal que sus ocupantes no los perciban como obstáculos e incluso los puedan olvidar. Una institución autocrática recuerda a cada instante el lugar de lo permitido, prohibido, lo lícito, interdicto, y estas instancias pasan a ocupar más espacio mental que el que debiera desplegarse en torno de los contenidos significativos en función de ellas. Solo cabe recordar a manera de ejemplo cómo en muchas instituciones las discusiones pasan por formalidades y polémicas estériles, mientras las relaciones entre sus ocupantes dejan de tener vitalidad. El exceso de burocracia atenta contra la pertenencia enriquecedora. La creatividad de un grupo de profesionales sigue un proceso investido de una cualidad peculiar, dado que proviene de una vincularidad y en la que lo común y lo singular están en permanente estado de equilibrio inestable. Sin el sostén de una pertenencia obligatoria, exige de sus participantes una mezcla de autonomía y capacidad de resignar lo singular, algo concerniente al espacio intrasubjetivo. Exige también aceptar los embates de un grupo que trabaja y pasa inevitablemente por situaciones de alta tensión y malestar, donde están en actividad los aspectos más primitivos y compulsivos de cada sujeto. Son los momentos en los que lo intra prima sobre lo inter e invade el campo de un desesperado intento de conservar una ilusoria autonomía. Exige también confrontar las propias contradicciones ideológicas, las cuales combinadas con las del conjunto pueden tener destinos caóticos o creativos. Solo así se construye una intersubjetividad sostenida por una actividad intelectual. Las ideas puestas a trabajar en este libro tienen y no tienen dueño. Por otra parte, ninguna idea sigue teniendo su dueño cuando toma estatus público, y cada mente puede transformarla en función de sus series complementarias y del espacio en el cual nació. Ello atañe a los conocimientos científicos, a los intereses clínicos estrechamente ligados con el marco referencial que sustenta el trabajo, a la ideología de vida. La elección de los pares con los cuales estudiar e investigar está también estrechamente relacionada con lo anterior. De alguna manera se va tomando conciencia de cuán difícil es aislar un elemento y darle valor predominante cuando se trata de pensar en la identidad profesional y científica. Esta se va construyendo necesariamente con otros, no solo porque los otros son los interlocutores que permiten el despliegue y la refutación de las ideas, sino porque los otros son el espejo, oído, mediante el cual se puede ver, oír lo que uno pensó, y los otros son quienes nos hacen sujeto. La discusión de las ideas es imprescindible para su cabal formulación, y también es necesario darles alguna difusión utilizando medios, como por ejemplo conferencias, artículos o libros. Solo estos dos últimos instrumentos, o sea, aquello que permanece por estar escrito,
se tornan sostén para ser trabajado por otras mentes. Simultáneamente, al quedar impresos pierden para el autor la cualidad de propiedad privada. Cada mente hace de lo escrito lo que puede, quiere o necesita, y a partir de allí es dueña de utilizarlo para el desarrollo de sus propias ideas. La pérdida de la privacidad otorga una nueva dimensión de las ideas. El libro que entregamos para ser pensado, leído parcial o totalmente estudiado e incluso rechazado responde a una necesidad de puntualización y reformulación de algunas hipótesis básicas. Nombra situaciones clínicas actuales ante las cuales es a veces difícil saber cómo posicionarse. Me refiero, por ejemplo, a la problemática ligada a las separaciones matrimoniales y todo lo que de ello deriva. En la actualidad estamos insertos en un contexto sociocultural en el que conviven flagelos, crisis, al lado de progresos científicos y tecnológicos que no dejan de asombrar o provocar perplejidad. Ello genera conflictos de distinto orden, cuyo sostén son las paradojas inherentes a toda fundación de una estructura. En la actualidad, privilegio como paradigmática del contexto social la oposición, pobreza, abundancia, con diversos niveles de semantización. Otro conflicto actual para los psicoterapeutas es la alternancia también derivada de la oposición anterior, pobreza, abundancia, entre proliferación de técnicas y prácticas y dificultad para responder a las exigencias del momento. Ello a veces se soluciona con tabicamientos que aíslan a los profesionales u ocasionan una total confusión de lenguas, porque mientras se cree decir lo mismo, cada uno se refiere a cuestiones diferentes, como si se viera el mundo desde lentes irreconciliables, sin percatarse de ello. No creo necesario intentar una reconciliación entre polos opuestos, ya que además se trataría de un ejercicio imposible y esterilizante, pero en cambio sí creo necesario hacer el esfuerzo de trazar bordes que delimiten las posibilidades de cada marco referencial. Es así como el capítulo sobre encuadre intenta dar cuenta de la noción de bordes que podemos extender ya no solo al marco terapéutico, sino también al marco teórico. El borde atenta contra la ilusión de universalidad. Es un concepto interesante en la medida en que también para crear es inevitable traspasar los bordes o por lo menos admitir que se puedan desdibujar para dar lugar a nuevas formas. Ello es otra de las etapas por las cuales pasó el grupo autor de este libro en un constante ir y venir, incursionando por distintos caminos. Otro momento importante por el cual atravesó el grupo fue el de elegir temas, teorías y algunos conceptos para su revisión y ubicarlos como paradigmáticos del estado actual de nuestros conocimientos a nivel de configuración vincular de la pareja matrimonial. Ello acarreó imprescindiblemente la revisión del lugar que estos ocupan en la teoría psicoanalítica clásica y en la clínica, utilizando uno de los métodos posibles como la observación de la propia práctica y la confrontación con las teorías aprendidas a lo largo de la formación profesional. De esta manera se podrá constatar si estas nuevas formulaciones enriquecen la teoría y de qué modo el psicoanálisis ha sido realmente atravesado por los paradigmas de la posmodernidad. A lo largo del recorrido que los autores hicieron conmigo, nos fuimos dando cuenta de la ventaja de considerar las ideas expuestas aquí tan solo como un alto en el camino, como un momento de puntualización necesaria para seguir elaborando nuevas ideas. Algo de todo lo expuesto tendrá un valor efímero y algo conservará su fuerza a través del tiempo, o por lo menos de un tiempo. Toda teoría que merezca este nombre se compone de aspectos estables e inestables, por lo menos hasta que un nuevo paradigma demuestre un mayor poder explicativo. Hasta aquí el concepto de vincularidad, es decir, de la creación de tres espacios que se construyen con simultaneidad y dan cuenta de tres modalidades de instalación en el mundo representacional del aparato psíquico, mantiene toda su fuerza. También va afianzando el valor explicativo y cognitivo del concepto de pertenencia y de construcción de lugares interrelacionados para comprender la inserción en los espacios intra, inter y transsubjetivo. Para la constitución del espacio transsubjetivo fue necesario revisar los tres principios reguladores del aparato psíquico, tal como lo formuló Freud en 1915, y con algunos colegas, Bianchevi y Coles, propusimos un cuarto principio regulador, yo, otro, al cual llamamos social. Así defino el aspecto fijo de estas nuevas formulaciones. Lo fijo también son las hipótesis fundamentales del psicoanálisis, algo así como lo que Lakatos considera el núcleo duro e irreductible de una teoría protegido por un cinturón de seguridad. Pero aún este núcleo duro va cambiando considerablemente de significación,
Es indudable que hoy lo inconsciente, tal como lo pensó Freud, ha adquirido distintos ropajes. Ello es también una prueba más de la fuerza de las formulaciones de Freud, dado que un concepto que no encierra y en cambio conserva un halo de ambigüedad abre la puerta para quienes le van agregando significados. El concepto de inconsciente vincular y de transferencia y la propuesta de algunas ampliaciones atraviesa todos los capítulos de este libro. Ha sido una preocupación permanente buscarles nuevos sentidos y significados, y tal vez por ese motivo el lector podrá considerar que algunas conceptualizaciones se tornan efímeras, ya no solo dentro de un marco referencial, sino para cada sujeto singular. Lo efímero se presenta en una de sus vertientes como rápida pérdida de significados de algunos conceptos, vulgarización y encasilla a quienes los emplean en tendencias contrapuestas. Muchas veces, al apoyarse en algunas hipótesis, los grupos se dividen en una desesperada búsqueda de reforzar el sentimiento de pertenencia y del reconocimiento siempre inefable, y en los momentos actuales más inefable aún. Una cuestión por investigar es por qué se produce tal pérdida de sentido, algo así como cansancio o hastío, que relaciono con el agotamiento que produce el tener que parecer sin tener tiempo de ser. También el tener que estar sin disponer de la capacidad de elegir desde valores pertinentes. La crisis actual incrementa tanto el parecer como un estar desesperado y conlleva una manera de responder a la dificultad de construirse un lugar de pertenencia en el que se conjugue deseo, elección, respuesta a la exigencia externa, sea esta de un otro o del conjunto. Escribir defiende y protege del agotamiento y confirma la pertenencia sin temor de quedar encasillado en ella. La alternancia entre efímero y permanente es una condición necesaria de la creatividad. Uno de los temas sumamente complejos en la actualidad es adjudicarle un lugar a la realidad externa en nuestra teoría. Producir hipótesis que abarquen la llamada realidad externa es entonces una de nuestras tareas. Es notable cómo, en distintos foros científicos, realidad externa solo se asocia a realidad traumática, y en este caso el psicoanalista acepta ocuparse de ella. Así, cuando hablamos de realidad social, suele ser escuchado como proveniente de profesionales que han vivido en contextos especialmente perturbados. Cabe entonces preguntarse, ¿por qué los psicoanalistas consideran a la realidad externa como un enemigo del encuadre? Una respuesta posible tiene que ver con la falta de teoría adecuada, por lo cual la realidad externa solo aparece como invasora y capaz de abrumar. En la literatura clásica se la estudia dándole el estatus de polo estructurante del aparato psíquico de un sujeto singular. Ello conlleva la idea no solo de un aparato psíquico con una unidireccionalidad, sino que también pone el acento en uno solo de los polos de la relación. El psicoanálisis ha sido creado en su aspecto práctico como para ser realizado instrumentalmente, alejado del principio de realidad. De ello iba a depender que el par analista analizado puede instalar un estado emocional que posibilite la instauración de un proceso de pensamiento capaz de engendrar transformaciones psíquicas. La sesión psicoanalítica bipersonal es el lugar de despliegue de un mundo fantasmático, sin las trabas impuestas por la llamada realidad externa, o tan simplemente el otro semejante. La famosa realidad en general asociada a realidad externa y por lo tanto diferente y opuesta a la llamada realidad psíquica es un impedimento para el retraimiento necesario a toda reflexión analítica. Algo debe quedar afuera, pero no por ello inconsciente, sino tan solo postergado y o escindido. El tomar en cuenta el par adentro-afuera como inseparables, la realidad externa al yo, la realidad del otro y la realidad del mundo circundante, ubican a quien lo hace en una franja considerada por muchos psicoanalistas como hacedor de psicoanálisis aplicado. El análisis vincular toma necesariamente en cuenta por lo menos el par yo-otro yo, según el cual cada uno es otro para cada uno de los yoes, de donde surge la producción de un estado en el cual subjetividad y objetividad se construyen simultáneamente. Este es nuestro desafío actual. Como reflexión final, pienso que el trabajo creativo en grupo tiende necesariamente a resolver la intolerancia a las indiferencias y la segregación de lo considerado demasiado diferente, o a la multiplicación de los grupos como si fuera la partición de los panes. Los grupos se multiplican, pero la riqueza intelectual no por ello aumenta. Se suelen multiplicar o más bien fraccionar en muchas ocasiones basados en un planteo mentiroso.
El argumento es ideológico, pero el motivo es el ejercicio de un poder que, si bien ilusorio, se lo imagina capaz de dar pertenencia e identidad. Solo se podrá resolver este problema y dar un paso para el progreso de nuestra ciencia si se encuentra cómo hacer ingresar aquello que, pudiendo estar adentro, queda en un afuera inacible. Uno de estos elementos mantenidos en un espacio no semantizable es el componente de realidad externa que cae fuera del consultorio como si perturbara la reflexión. Una posibilidad para empezar a resolver esta cuestión es la de otorgar estatus psicoanalítico a las hipótesis que sostienen el psicoanálisis vincular y, como consecuencia inmediata, la ampliación de la metapsicología se impone. Además, habrá que ir ajustando la definición del estatus psicoanalítico del vínculo que el yo establece en la realidad externa llamada sociocultural. Si bien esta última se hace evidente en diversas circunstancias extremas, la imposibilidad de reducirla al mundo de fantasía y al mundo pulsional infantil hace inoperante la semantización del afuera en los términos clásicos, pero las situaciones extremas, como muchas veces ocurre, solo fueron un llamado de atención para ampliar la visión del material de los pacientes. Espero que el lector recorra los diversos capítulos como si nos acompañara en la elaboración de ideas para enfrentar problemas actuales. Espero que les guste la lectura de este libro, La pareja, encuentros, desencuentros y reencuentros. El día de hoy leímos el prólogo. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme. Continuamos con la introducción.